Estàs escoltant El Submarí. Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Una solución que pocos se atrevían a imaginar y algunos se negarán a aceptar. Conozca quién inventó el cristianismo y cómo se hizo. Conozca las pruebas. El libro que escandalizará a Occidente. Un libro de lectura obligada. Les 11:27 del matí ho acabem d'escoltar, el llibre que escandalitzarà Occidente o no, però si més no, ens atraparà i ens resoldrà certs dubtes, inquietuds, preguntes amb respostes. Un llibre que jo crec que és necessari per a aquells que, com deia, busquem els orígens de la nostra història. És el moment de presentar Año 303, Inventan el Cristianismo, y tenemos el enorme placer de tener aquí a su autor, Fernando Conde Torrents. Buenos días. Buenos días, Mariona. Bienvenido al Submarí. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por escribir esta obra magna y necesaria. Pero claro, para empezar esta entrevista, que yo espero estar a la altura de las circunstancias, tenemos que presentar quizás un poco al personaje, es decir, a ti, para poder luego entender el por qué, cómo, cuándo se ha escrito, qué es lo que encontramos. Fernando Conde, currículum, doctor, ingeniero industrial, profesor titular de la Universitat de La Rioja, autor de otros libros que ya van por este camino, El Grupo de Jerusalén y los Evangelios que generó, Simón Opera Magna, también La Salud. Pero empezaremos, si le parece, a mí alguna vez me han hecho una pregunta diciéndome, si pudieras viajar al pasado, ¿qué personaje te gustaría conocer? Y yo, y se lo digo de corazón, te lo digo de corazón, siempre había dicho a Jesucristo. Bien. Pero empezando a leer este libro, he pensado que quizás voy a cambiar de personaje. Porque Jesucristo, y esta es la gran pregunta, no sabemos, o a partir de la lectura sí que sabremos si existió o no existió. Dicho esto, para entender su obra, el por qué y el cómo, hablaremos de usted, de las aficiones. Empezaremos, si te parece, hablando de estas aficiones, porque yo he visto un vídeo fantástico en YouTube que recomiendo, dura 7 minutos, en el que hablas justamente de la familia, del trabajo y de las aficiones. Eres un gran aficionado. ¿Qué es una afición para ti? Bueno, una afición es algo que sale de dentro. Yo, mi primera afición fue coleccionar sellos y empecé a coleccionar sellos a los 10 años. Entonces era un macaco, pero bueno, pues la clase empezó a se corrió esa afición en la clase y yo empecé a coleccionar sellos, ¿no? Luego, a los 15 años, oí a un amigo que tenía un acordeón, que le compré un acordeón, una Hohner alemana, y me compré un acordeón también. Con el tiempo empecé a dar clases y aprendí a tocar el acordeón. Luego, pues me eché novia y la novia tenía una cámara fotográfica. Y entonces, pues me aficioné a la fotografía. Y luego hasta hice cine con... ¿Sí? En plan, aficionado, por supuesto. Es decir, que yo soy como muy contagiable. Y después, por ejemplo, pues mi padre, que dibuja muy bien, me dijo, estoy aprendiendo a pintar al óleo. No me digas, pues venga, a pintar al óleo. Y al final hice exposiciones y fui a clase de artes y oficios a pintar al óleo, ¿no? Y luego me llegó lo de escribir. Ajá. Y entonces pues dejé la pintura, ya no pinto nada en casa y me dediqué a escribir. O sea que, pues... Aficiones que me imagino que se traducen, y más leyendo el libro, se traducen en pasión, me imagino, ¿no? Hacer de la afición una pasión es cuando da sus frutos. Efectivamente, sí. Lo que ocurre es que hay aficiones activas y no activas. Es verdad. Yo digo afición activa, llamo afición activa aquella en la que tú creas algo.
por ejemplo, pues últimamente me ha dado por tocar el piano. Sí. Bueno, pues entonces creo... También, la afición de las 14 que creo que 14, tiene, sí. aunque algunas están en stand-by. Eso es. Pues es activa, porque tú participas y creas. No creas una obra de música, pero creas una interpretación, ¿no? Entonces, por supuesto, la escritura es una afición activa, sí. Y la pintura también. Entonces yo recomiendo aficiones activas, porque suelo decir que en el trabajo te sirven para no aburrir, para cambiar, para evadirte del Exacto. trabajo cotidiano. Y luego, cuando ya no tienes trabajo porque estás jubilado, felizmente, pues entonces te sirve para no aburrirte. Y desde luego yo no me aburro. También compras libros, encuadernaciones, sí, también, sí. Tiene una web, tiene un blog, con lo cual estas 14 aficiones no se aburre, son lugar de dudas, no puedo atender a todas. Tiene que tener un calendario. Sí. Vamos a hablar concretamente de una de estas aficiones, esta escritura y esta búsqueda justamente para investigar el origen de los evangelios. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ir Bueno, allí? pues porque yo no quería morirme sin saber si efectivamente aquello en lo que creo, que heredé de mis padres y de mis abuelos, pues era cierto o no. Y entonces pues yo empecé con buena fe a investigar, y empecé a leerme los evangelios primero en castellano, porque me parecía que era suficiente, y luego como vi que no estaba muy seguro y quería profundizar más, pues aprendí griego para leerlos en griego, porque si no se podía investigar nada. Y entonces empecé a encontrar cosas raras, cosas que yo veía que eran raras. Por ejemplo, dos etapas de redacción. Pero es que además la primera etapa era verídica, razonada y profunda, y la segunda etapa, que ocultaba la primera porque la inundaba, era de una moral muy, muy elemental y barbaridades. Y claro, pues eso no encajaba. No encajaba. Demostraba que la redacción de los textos evangélicos no era una cosa lineal, sino que había habido como un golpe de Estado. Un golpe de Estado dentro del cristianismo. Yo decía, eso no me lo han contado. Claro. Sin embargo, aquí están las pruebas fehacientes. Y entonces, pues, eso me animó a seguir dale que te pego, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, sabía que existía el Evangelio según Tomás, que es un evangelio que se califica de gnóstico. Entonces me compré el Evangelio según Tomás y dije, cielos, pero si aquí vienen muchas cosas de los evangelios y mucho mejor dichas. Claro. Entonces, el orden de los evangelios. ¿Cuál fue primero y cuál fue después? Ni en eso se ponían de acuerdo los expertos anteriores a mí, aunque yo no me llamo experto, vamos, soy un aficionado que ha metido muchas horas. Y entonces, pues, otro libro que me encontré fue el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro judío, apologética pura, y visión mágica y futurismo terrible, ¿no? De tipo apocalipsis. Y entonces me di cuenta de que Pablo y el Apocalipsis se habían inspirado sin el menor género de dudas en el Evangelio de Enoc. Entonces dije, demonios, pues no se han inspirado en Jesucristo, sino que se han inspirado en otras cosas que ya estaban escritas, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, ¿no? Y entonces ahí sacando, pues fui sacando ladrillos. Un fragmentito del libro de Enoc era un ladrillo, y un fragmentito del Evangelio según Tomás era otro ladrillo. Y luego entonces, cómo habían construido Mateo y Lucas y etcétera los evangelios a base de ladrillos tomados de otros textos. Y además, ¿qué criterios seguían para elegir un ladrillo y el siguiente? Y eran criterios de similitud de texto, ¿no? Y entonces sabréis y entonces vendréis pues juntos, y cosas de esas. Entonces, claro, vi que la forma de tomar las fuentes era una forma bastante, yo diría, chapucera, ¿no? Sí. De ninguna manera inspiración de lo alto ni gaita que te crió. De manera que, pues, y entonces ya aparecieron pues las firmas, y entonces ya fue la hecatombe. Estas firmas tan necesarias, ¿no? Para entender también y situar en esta gran casa hecha de ladrillos, pues en cada ladrillo, ¿no? Justamente. Sí, cómo están las cosas, ¿no? Entonces ya empezaron a aparecer pruebas documentales, que es lo que yo estaba buscando, porque teorías sobre de dónde han venido los evangelios y de qué influencias, y que si Mitra, que si los egipcios, pues eso, pues hay muchos autores que han llegado a eso, ¿no? Pero encontrar pruebas documentales que sean permanentes, que estén al alcance de cualquiera, eso es lo que yo estaba buscando para poder lanzarme a decir y a imprimir, ¿no? Los hallazgos. Y han aparecido 3 pruebas distintas, independientes. ¿Qué son? Que son
la doble etapa de redacción, pero además con la particularidad de que la segunda etapa anula la primera, porque si no, no sería grave, pero así sí, creo que sí. Luego, las estructuras, lo de los sumatoriales y anuales, que es diabólico. Ahora parlarem, no, que no sufra nadie, que contaremos un poco lo que son, pero vamos. Que es un poco diabólico, lo reconozco. Y los acrósticos, las marcas que lo he dejado para la segunda parte del libro. Sí, aún no he llegado a ello. Aún no he llegado ahí, para crear emoción y para crear novedad, o sea, para que no esté todo dicho desde el principio. Entonces, uno de ellos, porque los Evangelios y el Nuevo Testamento los escribieron exclusivamente 2 personas. Que aquí es donde empieza este libro, ¿no? Eso es. A partir de esta certeza que has ido descubriendo, porque has aprendido griego, pero también latín y hebreo, para también, poder ir a la raíz y saber que lo que estás leyendo es lo que estás leyendo. Eso es. Y es a partir de aquí que empiezan estas 2 personas, que son claves, bueno, hay 3, pero son claves para el desarrollo de la obra. Lo que Constantino, que era el emperador, tenía lo que ahora se llama 2 negros. 2 personas que escribían a su mandato. Por supuesto, él no figuraba de ninguna manera, figuraban tampoco los 2 escritores, que son Lactancio, el hombre de la idea, el ideólogo, el jefe, y el que primero convenció a Constantino, y luego un amigo de Constantino, que era historiador y que era una buena persona y un hombre sabio, que era Eusebio de Cesarea. Y entonces este Eusebio de Cesarea estaba en contra, pero no podía decirlo, porque se jugaba el pellejo. Y en cambio Lactancio era pues el fanático, el hombre que tiraba del carro y el hombre de las ideas y el jefe del equipo minúsculo que se formó. Y entonces, pues, Lactancio escribía sus obras, escribió las epístolas de Pablo, escribió el Evangelio de Mateo y de Lucas, y en cambio Eusebio le tocó, en suerte, escribir el de Marcos y el de Juan. Y luego también las cartas de Santiago y de Juan. Y entonces, en esas obras, hizo de las suyas. Estaba en contra y lo que hizo fue minar, torpedear la obra que estaba aparentemente colaborando. Y colocó las estructuras malamente, colocó las 2 etapas de redacción malamente y colocó los acrósticos o marcas o firmas también ocultas, pero para que, como una especie de mensaje, bomba de relojería, de efecto retardado, para que algún día se descubrieran. Decimos a los oyentes, los situamos, que en esta época, cuando se escribían letras misivas, había pues estas señas, esta convención entre el que la escribía y el que la leía y recogía, diciendo, para que sepas que no hay duda de que soy yo, vamos a establecer estos cánones, esta manera para que no haya duda y que no se pueda manipular el contenido. A partir de esta manipulación o estos pequeños detalles que había en lo que has visto, a ciencia cierta sabes que justamente todo inició el año 303. Que la carta venía de quien venía, ¿no? Tenía que haber, yo antes de descubrirlo dije, tiene que haber señales ocultas para que un rey de Egipto, por ejemplo, que se manda mensajeros al rey del Mitanni, que es un reino lejano, para pedirle ayuda, pues que no caiga en poder de otros personajes y estos cambien el texto del contenido, ¿no? Tiene que haber unas claves prefijadas y acordadas para qué tal. Y entonces lo que hice fue buscar correspondencia con alguien importante. Claro. Y están las cartas de Plinio a Trajano. Y en las cartas de Plinio y Trajano, pues yo decía, tiene que haber claves secretas entre Plinio y Trajano, porque Trajano es el non plus ultra, como ahora Obama, pero más. Pues y efectivamente las encontré. Las encontré, aunque no sabía que había que buscar, pero mirando a base me deshojé mirando y encontré las claves, ¿no? Varias claves. Y dije, bueno, pues ya está, pues igual. Tiene que haber... yo buscaba unas firmas porque había encontrado una sola firma que me decía que había firma de Simón, pero no sabía cómo localizar Simón, las palabras S-I-M-O-N, ¿no? Y entonces, en base a lo que Plinio y Trajano tramaron y llevaron a cabo, pude por similitud encontrar de la firma que yo tenía las demás firmas de Simón en los evangelios. Y aparecieron flagrantes y bueno, yo diría demoledoras. Ahora entraremos aún más en este año 303, pero yo soy un poco curiosa y si me permites, este momento, por ejemplo, que ahora decías, ¿no? De tuve la certeza, ¿cómo lo vivías emocionalmente? Porque claro, no estamos hablando de cómo hacer una casa, estamos hablando del cristianismo. Sí. Bueno, pues
la investigación se componía de un 80% de búsqueda sin frutos, de recorrer caminos. Yo lo comparo con la vigilancia que hacen los policías en las películas, sí. a unos traficantes, por ejemplo, ¿no? Bien. Están tiempo y tiempo tomando un café, como en el coche, y voy, no, espérate, no sé qué, y no pasaba nada, ¿no? Y luego, pues después de haber recorrido 4 o 5 sendas sin éxito y sin fruto, decía, pues a ver si es por aquí, porque era prueba y error. A ver si es por aquí. Y entonces cuando en el por aquí encontrabas algo, te daba un subidón de adrenalina. Claro. Y, Dios mío, aquí está. Claro. Aquí está. Y de responsabilidad quizás también, ¿no? Porque tienes enfrente algo que dices, si esto es cierto, cambiará, no sé si la historia, pero habrá certeza de que hemos estado un poco equivocados. ¿No? Caminando en una dirección equivocada y sobre todo dejando de caminar en la dirección correcta. Que lo grave es eso. ¿Cuál es la dirección correcta? Y entonces yo, antes de meterme con los evangelios, me metí con qué religión, o qué ideas, qué creencias, qué enseñanzas había en Europa, Roma, antes del cristianismo, antes de que empezara el cristianismo. Y entonces me encontré con el helenismo griego, con el conocimiento griego. Y la verdad es que me encantó. Claro. Pero me encantó porque pude leerlo en griego. Claro. Porque es que las traducciones que se hacen son catastróficas también. Claro, tenemos que aprender griego, es que me parece fantástico. Es decir, quiero llegar allí y si hace falta aprender griego, lo hago. Sí, pues me costó 2 años, pero aprendí a traducir. Yo solo traduzco el griego koiné. No, ni lo hablo ni lo escribo. O sea, no tengo iniciativa, solamente puedo ser receptor de lo que han escrito otros. Y ahí encontró justamente eso que también le apasionó. Claro, sí, me gustó mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya era certeza, ¿no? Entonces, yo me empecé a hacerlo todo para mí. Es decir, yo quería saber si estaba engañado o no, y cómo eran las cosas y qué había pasado, demonios, ¿no? Pero luego, al encontrarme con los hallazgos, con multitud de indicios razonables. Yo al principio tenía indicios razonables. Pero es un buen inicio. Claro, pero es que se acumulaban, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de Eusebio de Cesarea, año 320, todo es claridad y pruebas y documentos y tal. Que existen, ¿eh? Lo digo para los oyentes. Es decir, estamos hablando no de suposiciones, sino de textos que además están en el anexo y que están, son reales. Pero es que antes de Eusebio, todo eran vaguedades. No se sabía muy bien de dónde nació este personaje, ni de qué época es, ni nada. Solo tenemos su libro, pero nada más, no sabemos nada de él. Y Dios mío, demonios, y que esto ocurra con este apologeta y con este otro y con este otro y con este otro, ya es casualidad. Entonces, indicios razonables. Y por fin aparecieron las pruebas. Buscando en las cartas de Plinio. Y ahí aparecieron acrósticos que se intercambiaban Plinio y Trajano. Por ejemplo, le decía Plinio, a te metum, que significa ante ti temor. O sea, como respeto. Wow. Y entonces Trajano le contestaba erit, que significa será. Qué bonito. Por ejemplo, le decía contigo en el camino, te itinere. Y le contestaba Trajano, sinister, que significa símbolo de buena suerte, porque los romanos, cuando veían un pájaro que iba de la izquierda a la derecha, decían buena suerte. Si aparecía por la izquierda el pájaro, era buena suerte. Pero si aparecía por la derecha, augurio malo. Quizás mejor no mirar nunca a la derecha y encontrarte el pájaro. Con lo cual, a partir de ahí, claro, es que es un trabajo, 20 años creo, se remonta ya hace 20 años, 10 años recopilando todo este tipo de información. Y una vez tienes ya lo que tienes, estas certezas, a lo que es la escritura del libro, cuando empiezas, que son unos 2 años, creo, más o menos. Sí, 2 años. ¿Cómo ha sido este trabajo? Porque, claro, multitud de documentos, me imagino. Archivos que me salían por las orejas. O sea, claro, pues yo todo lo que iba encontrando lo ponía en un fichero, ¿no? Y luego lo archivaba pues según temas, ¿no? Según temarios, ¿no? Pero entonces vino el tema de documentarme sobre la época. Porque, claro, yo había escrito y me estaba muy documentado sobre los evangelios, pero no sobre la época romana. Entonces me costó 2 años documentarme para comprar libros, leerlos, estudiarlos, atlas, para saber qué caminos eran, qué calzadas, qué ciudades, y me costó 2 años documentarme, y meter también otra porrada de euros, ¿no? Y luego ya escribir el libro, pues otros 2 años. Wow. Porque han sido 4 versiones. 4 versiones, de 303. Sí. Y bueno, pues ya por fin ya acabé, y cuando acabé, y cuando ya lo llevé a imprenta para imprimir,
¿Cómo fue este momento? Me quedé un poco vacío. Claro, ¿Y ahora qué hago? Claro, otra afición. No, porque luego vino el promocionar el libro. Quiero sacarlo en ebook y lo tengo pendiente, el sacarlo en ebook, que lo vamos a sacar, creo que pronto. Qué bien. O sea que trabajo ahí, ¿no? Y luego tengo ayudas importantes para promocionarlo y darlo a conocer. Vamos al libro. Sí. Vamos a abrir este año 3 Es un libro, además de... La lectura propiamente son 700 y poco páginas, luego hay anexos, diccionario, bibliografía, toda la bibliografía, y es un libro, un tocho, que decimos aquí. Sí. Un libro que es ágil, es fácil en cuanto a construcción para leerlo, se divide en capítulos cortitos, 2-3 páginas, pero claro, es... un libro de estos son muchos capítulos. Y además que te produce, yo he empezado a leerlo, el hecho de ir hacia atrás y hacia adelante, volver a estudiar, pararte en el camino, volver al inicio quizás, es una obra para disfrutarla y necesaria. Pero vamos a, como decíamos, este año 303 hemos presentado los personajes, Emperador Constantino, los dos Lactancio negros, entre comillas, Lactancio y Eusebio. Pero todo sucede a partir de la idea de cómo organizar un pueblo, un pensamiento y cómo llamar a las masas, ¿no? Un poco también es a lo que ahora vamos queriendo hacer y viendo la actualidad que hay, ¿no? El inicio es este. Se necesitaba en aquel momento en el Imperio Romano una única manera de pensar, porque tenían territorialmente y a nivel de guerras y de política todo muy bien organizado, pero a nivel de ideología no. Parte de aquí esta idea de Lactancio, que quizás era el que lo propició. Bueno, eso fue un tremendo error. Yo aplaudo y me encanta la democracia divina. Es decir, que cada cual crea en lo que le dé la gana y que haya unos sacerdotes y cultos de todo lo que se quiera. Y que el poder no intervenga en esas cosas. O sea, el poder tiene que preocuparse de que los ciudadanos cumplan la ley, pero no de que crean en X, en Y o en Z, ¿no? Entonces, precisamente, pues los griegos llegaron a donde llegaron en el tema de evolución y de pensamiento y de tal, porque había democracia divina, claro. Y uno quería dedicarse a la filosofía, otro se dedicaba a los cultos de Isis y otro iba al altar de Zeus, Hera y Poseidón, y allá depositaba sus ofrendas, ¿no? Entonces, esa libertad de culto y libertad de pensamiento es lo que, nos hemos ganado ya en Europa esa democracia, esa democracia ideológica. Entonces, sustituir esa democracia y hundir todos los cultos y todas las creencias y doctrinas que había para sustituirla por una creencia de un fanático misógino pues es una hecatombe. Es una invasión. Y cuando un pueblo se deja invadir por un pájaro, o por muchos pájaros, ese pueblo pierde 1000 o 2000 años de historia. Y es lo que nos ha pasado, que hemos abierto un paréntesis que ha durado 1700 años. De hecho, hay una frase que es tuya, en una de las entrevistas, creo que fue en el año 2004, la transcribo, dice: vivimos ahora en el 2016 por el nacimiento de una persona que nunca existió y hemos luchado por una religión falsa durante siglos. Ese es hecatombe, ¿no? Sí. Es catastrófico. Pero claro, ahora ¿cómo contamos que esto ha sido así? Y hasta que se murieran, pero mantenerlos en la enfermedad. Claro. Bueno, pues no puede ser, ¿no? Claro. O como si los ingenieros, o los arquitectos, en lugar de construir puentes y casas que resistan, construyeran puentes que se caigan, para luego tener más trabajo. Más trabajo para hacer puentes. Para hacer nuevos puentes. Bueno, pues es la inversión de los conceptos. Si el que guía no tiene ni idea, pues ¿qué sociedad resulta? Pues la que tenemos. Y este libro, la lectura, te lleva justamente también a estos pensamientos. Vamos a hablar de la estructura, nos quedan aún 7-8 minutos. Esta estructura de capítulos cortos, hay muchas páginas, por cierto, pero podías haberte limitado a contar las evidencias, pero lo has situado también, hay personajes, hay momentos, hay una estructura muy humana de los personajes, todos en su máxima extensión, también de la política del momento. ¿Cómo ha sido, no, este engranaje de estas tres historias quizás que forman una, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente yo vi, porque así me lo dijeron, que tenía que diseminar la escritura de los evangelios, que era un tema arduo y complejo, ideológico, que tenía que diseminarlo en una estructura más liviana, con personajes pues más humanos y que pues estuviesen como en la vida, ¿no? Unos contra otros, haciéndose pequeñas traiciones, pequeños acuerdos, y entonces la vida de Constantino
era el marco ideal, porque es que este fue un hombre que no se sabe porque lo han ocultado, porque Constantino, como fue el que protegió el cristianismo, pues es una persona fenomenal, ¿no? Pero mató a su cuñado, que antes lo casó con su hermana, mató a su sobrino de 10 años, mató a su hijo primogénito Crispo y mató a su esposa Fausta, ¿eh? Además, pues la metió en una sala y llevó allá todo el vapor de los hornos y la matió achicharrada, ¿no? La achicharró. Sí. Entonces, pues era un personaje muy especial, ¿eh? Vamos a decir así, muy especial. Entonces, bueno, pues en esa vida, con todos sus ajetreos y sus ambiciones, pues entonces ya la generación de los textos del cristianismo, pues es una parte nada más, un 20%, ¿no? Sí. Y entonces, pues, hombre, hasta me inspiré o leí el Código da Vinci con ánimo de decir, bueno, a ver, ¿por qué este libro tiene tanto éxito? Y una de las cosas que vi es que efectivamente hacía capítulos cortitos, ¿eh? Y enlazaba, te dejaba en la mitad de la acción más interesante y ahí te cortaba el capítulo muy cabrito y luego lo seguía 2 capítulos más atrás, ¿no? Y bueno, pues venga. A mí me ha pasado lo mismo leyendo tu libro, ¿eh? No pone el mismo adjetivo, pero es verdad, ¿eh? A ser cabrito, ¿no? A dejar al lector con la boca abierta, con la lengua afuera, ¿no? Esperando que siga, ¿no? Sí. Y entonces, pues, de esa forma también es más grato y más fácil de escribir, porque un capítulo cortito, bueno, pues te lo liquidas en 2 patadas. Claro. ¿eh? Bueno, hay que saber también tener talento para estas 2 patadas hacerlas bien, ¿eh? Porque a veces puedes chutar fuera del marco, exacto, fuera de la portería. Y además provocas también en esta lectura cierta empatía con los personajes, ya sea buena o no, porque a mí Lactancio me enamoró la primera página. Mira qué bien, que ha tenido la idea y me va a resolver las dudas y preguntas que yo tenía a lo largo de mis años. Y luego ves que, wow, esta empatía, esta psicología de los personajes también las he estudiado un poco, ¿no? Yo me he leído todas las obras de Lactancio para conocerle, por dentro. Claro. Y lo mismo de Eusebio Cesarea. Entonces, cuando escribo un capítulo, yo me meto en el personaje. Y lo escribo con las ideas del personaje y con el vocabulario del personaje. Entonces, cuando Lactancio habla, los griegos son un desastre, y los enemigos de Constantino son un desastre, y la filosofía es un desastre, y todo esto, ¿no? Luego cambio a otro capítulo y me meto en otro personaje, por ejemplo en Eusebio o en Constantino, y entonces pues todos son las guerras, la enseñanza para su sobrino Eladio. O sea que... Bueno, las mujeres, Minerva, también hay unos episodios, al menos al inicio, muy directos de lenguaje, como iniciar en las artes amatorias también a las mujeres, y ahí también te pones mucho en la piel femenina. Claro. Es que, bueno, pues tenía 2 hermanas y ningún chico, de manera que siempre he estado rodeado de mujeres. Pues se nota, porque hay un lenguaje muy femenino desde tu mirada, ¿no? Y yo creo que atrapa, en ese caso a mí me ha atrapado esta visión y versión de las mujeres, lo que hacían, cómo lo hacían y por qué, ¿no? Claro, yo en algún momento tuve temor de que me tacharan el lector de sexista, de machista, pero claro, es que efectivamente, en aquella época, pues bueno, pues era mucho peor que ahora. Era mucho peor que ahora. Y la mujer pues no intervenía para nada, en el trabajo nada, no contaba. Y pues un César a su hijo Constantino le dice, con las mujeres ni se te ocurra comentarles nada del gobierno. Esto es cosa de hombres. Las mujeres son pues bien, muy buenas para criar hijos y mucho cariño y mucho corazón, pero para esto nada. Sí, lo encontramos en el libro. 3 minutos, nos quedan un par de cosas. Hay una frase en la página 29, dice, que a mí me ha cautivado. Dice, le enseñó a ser confiado en la piel. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué pretendías con este ser confiado en la piel? Sí, pues aparentar ser confiado y public relation y franco y abierto. Pero en el fondo, guarda todo para ti y tú aprovechate de lo que sacas con esa forma de actuar de los demás para aprender y para saber más que ellos y poder así tener una superioridad sobre ellos. Evidentemente has trabajado todo este libro a partir de estos textos, de todo lo que has descubierto, que es real, que es histórico, que está y que existe, pero yo creo que también has puesto parte de tu parte de escritor, ¿no? Aquí también hay, yo creo, guiños de Fernando en medio del libro, ¿no? Sí. Y los que me conocen de cerca, me imagino, han descubierto varios de estos guiños. Yo lo que he hecho ha sido que los personajes son personajes reales. O sea, yo me he encontrado en la vida, tengo 70 años, con muchas casas de personas, he trabajado en muchas empresas, en varias. Y entonces, pues digo, ¿este quién es? ¿Como quién? Como fulano. Y entonces lo describo un personaje que ha asistido con sus
defectos, con sus virtudes, con sus excesos, pero son personajes reales. Personajes reales que a mí me han atrapado. Voy mirando el reloj porque me quedan 2 minutos y no sé cómo hacerlo porque la verdad es que hay muchas cosas que contar desde casa, pues a través del libro 303. Tenemos que hablar de la web. Pues empecemos ya. Bueno, yo quería citar, sí, pero sí. no voy a citar nada. Página 82, vais a ver también un decálogo de lo que creo que es, Fernando, pero aquí lo dejo, la web. Llévanos a la web. Sí. Venga. Bueno, pues yo también en el libro he metido conocimiento porque es lo que yo quiero fomentar o decir que existe, simplemente, ¿no? Porque nos lo han tapado. Entonces, en la web, hace 14 años, puse en marcha una web que se llama Sofía, que es sabiduría en griego, y luego a continuación seguido, sin espacio, originals sí, en castellano, Sofía, ¿no? originals. Que es originales en inglés. Entonces, y es originales de sabiduría que hay en los evangelios, lo que metió Eusebio de Cesarea, ¿no? Porque eso es digno de ser conocido e incluso practicado, ¿no? Y entonces, en esa web, aparte de una pestaña con el título del libro en el que se dan más pruebas y más noticias de lactancio, etcétera, pues hay otra pestaña que es El Camino, donde se explica con lenguaje moderno el conocimiento de los maestros griegos de hace 2000 años, ¿no? De Sócrates y compañía. Y entonces, esto básicamente es que el ser humano alberga unas potencialidades y unas capacidades que son sutiles, trascendentes e impresionantes, y que si no se ponen en marcha no funcionan. O sea, a ver, todos sabemos. Oler, todos sabemos. Palpar también. Pero desarrollar esas capacidades superiores, si no te pones a ello, no salen. Y si no hay al lado señores como Fernando Conde, tampoco salen. Porque Muchas yo te he gracias. necesitado, te continuaré necesitando. Ha sido un placer esta charla y aún más leerte. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes, Año 303, Inventan el Cristianismo, para aprender, para cuestionarse, para encontrar estas respuestas y luego continuar avanzando. Fernando, un placer. Me han quedado, los materiales, pero esto ya, que sean los oyentes que lo descubran en el libro como lo he hecho yo. Eso es. Un placer, de verdad. Gracias por tener aficiones, por llegar hasta ellas y por compartirlas con nosotros. Feliz verano. Ya te diré cuando termine el libro qué tal. Eso es. Muchas gracias, Mariona, a ti y a Radio Municipal de Terrassa. Muchísimas gracias. Gracias y feliz verano, de verdad. Igualmente. Estàs escoltant El Submarí.